para enfrentar la situación dramática que estamos viviendo por estas horas, pero también, como lo vamos a hacer posteriormente en la ciudad y como lo vamos a hacer en cada provincia que corresponda, manifestarle a las autoridades el estado límite, sumamente límite que tiene el sistema por estas horas y que es imprescindible, obviamente, que las autoridades conozcan lo que nos está pasando en el minuto a minuto y que obviamente lo conozca la sociedad, porque vuelvo a repetir hasta el cansancio, lo voy a decir 250.000 veces en las próximas horas, si, señores, nosotros no achatamos el nivel de crecimiento de la curva, por más que le estemos poniendo un esfuerzo gigante del sector privado, por más que seamos eficientes de trabajar con el sector público, como estamos planteándolo en la provincia, como lo estamos haciendo en la ciudad, no van a alcanzar nada de nuestras habilidades, de nuestras posibilidades, si nosotros seguimos con este nivel de crecimiento. Así que me parece que es muy importante este tipo de encuentros y es muy importante que entre todos, dejando la política absolutamente de costado, porque esto no es una situación política, esta es una cuestión de salud pública, podamos resolver el problema y atravesar esto, que ya es durísimo, hagamos lo que hagamos, es durísimo y va a ser durísimo, pero tratemos de amortiguar en la medida de lo posible las consecuencias en las próximas semanas, ¿no? Sí. Buen día. ¿Qué tal, gobernador, funcionarios? Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Preguntarle, a partir de lo que se ha descrito aquí, la situación del sistema de salud, no tan solo de provincia, sino también del área metropolitana toda, y de los números que se vienen registrando a diario de los contagios desde que se han aplicado las restricciones, que todavía no han impactado en los números. Si desde la provincia creen conveniente o van a impulsar mayores restricciones, una profundización de las restricciones o una prórroga de las restricciones más allá del 30 de abril. Bueno, mira, la discusión que tuvimos hoy, la charla que tuvimos hoy, el intercambio que tuvimos hoy, de lo que habló es del estado crítico en el que se encuentra el sistema privado y obviamente el sistema público también en la ciudad y en la provincia. Cuando decimos que es muy difícil acceder a una cama, conseguir una cama de terapia intensiva, estamos diciendo que necesitamos, con los recursos que tenemos, coordinar mejor el sistema. Pero el grado de ocupación es, como dijo recién Claudio, absolutamente límite. Nosotros en la provincia, camas de nuestro sistema integrado, en AMBA nos quedarán aproximadamente 800 de terapia intensiva. El tema es ver cómo las vamos utilizando del mejor modo posible para que nadie se quede sin cama. Ahora, lo que dice Claudio es clarísimo. Tiene que bajar el nivel de contagios. Es una necesidad que tenemos que embarcarnos como sociedad y con todos los sectores adentro. Por eso yo no quiero sectorizar y decir que tal decisión vamos a empujar o no vamos a empujar. Lo primero es partir de los hechos reales. Hemos propuesto trabajar en equipo, trabajar conjuntamente, comunicarnos mejor, comunicarnos más, aunque la mayoría de las instalaciones estén en la Ciudad de Buenos Aires, atienden pacientes de la provincia y además hay instalaciones en la provincia que están en la misma situación. Y después lo que quiero decir al respecto del futuro es que lo que buscamos es ponernos de acuerdo, primero sobre el estado de situación y las perspectivas, porque si partimos de realidades distintas va a ser muy difícil hacerlo. Y por último, que depende también de las conductas individuales, además de las decisiones que se tomen como Estado, como gobierno. Y en las conductas individuales también es necesario saber lo crítico de la situación, porque si no parece que estamos pidiendo cosas que están desproporcionadas a lo que realmente está ocurriendo. Hoy lo hablábamos porque es toda gente de salud que conoce muy bien el estado de las clínicas, lo que cuesta encontrar una terapia intensiva, cómo se van dando las situaciones donde la gente llega, donde va a la guardia, donde después hay que internarla, donde hay problemas para conseguir las camas, donde hay problemas con las ambulancias. Y no queremos que esa realidad sea una realidad oculta o separada de lo que se vive en general. Porque no puede ser que mientras está, como decía Claudio hoy, peleando esa guerra o luchando entre la vida y la muerte adentro de las clínicas privadas, de los hospitales provinciales, de los hospitales de la ciudad,
haya quienes piensen que estamos en otro estado totalmente distinto. Por eso creo que hoy es un paso importante para nosotros. Esta conferencia conjunta permite decir estamos en la misma página y el compromiso de que vamos a trabajar colectivamente, unidos con el sector privado también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gobernador, funcionarios. Lara Sainz, de la Red 92 de La Plata. Preguntarle, usted decía que aumentaron las derivaciones de pacientes de la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Preguntar en qué porcentaje aumentaron en los últimos días esas derivaciones y cómo influyó en el sistema de salud de la provincia. Y preguntarle, por otro lado, por la situación puntual de La Plata, donde está la cepa Manaos en circulación comunitaria. ¿Cómo está la situación, teniendo en cuenta que están al límite tanto privados como públicos allí? Gracias. Sí, la cepa Manaos y la cepa inglesa, británica, está en todos lados. Está en la ciudad, se irán conociendo los números, a mí no me toca decirlo, y esto es así, no se puede separar, porque el sistema sanitario y también el complejo demográfico que tenemos es uno solo. Entonces, ¿cómo es lo que estoy diciendo? Porque yo no es que nos estamos arrojando las estadísticas o la gente que tiene problemas, de ninguna manera. Lo que va pasando es que cuando se ocupan las clínicas en la ciudad de Buenos Aires, empiezan a hacer las prestadoras, las prepagas, a contratar otras clínicas que antes no contrataban, que están en la provincia de Buenos Aires, y de esa manera se va completando todo el sistema. Inexorablemente, sea el inicio donde sea, esté donde esté, se está esparciendo, están creciendo los casos y es la situación que vivimos. En cuanto a me olvidaba algo de la pregunta anterior. Las medidas que uno toma, lamentablemente, tienen una suerte de inercia, de retardo. Entonces, las medidas que se toman hoy, de menor circulación, van a tener resultado recién dentro de un par de semanas. Probablemente las medidas que tomó el presidente los últimos días, que han reducido la circulación, sobre todo en las jurisdicciones que acatamos esas medidas, han reducido muy fuerte la circulación, pero esto se va a ver lamentablemente dentro de 15 días. Por eso los contagios siguen creciendo. Y tampoco quiere decir que van a bajar los contagios abruptamente, sino simplemente que se va a desacelerar la curva de contagios. Si se desacelera, entonces la gente que lamentablemente necesita atención médica, terapia intensiva, empieza a ser menos y entonces se puede sostener una estabilidad. Pero lo que necesitamos es bajarla. Lo que nos dice, obviamente, el sistema privado es que necesitamos que haya menos contagios. Recién veíamos las estadísticas. Lo voy a decir crudamente y no científicamente, pero porque lo charlábamos recién. De cada 100 contagios de hoy, dentro de unos días, va a haber 5 o 6 personas que van a necesitar ir a un hospital. Y de esas 5 o 6 personas va a haber una que va a terminar en una terapia intensiva. Y lo tengo que decir porque es una verdad estadística que se está manifestando. Entonces, cuando vemos 30.000 contagios hoy, quiere decir que dentro de unos días vamos a ver una proporción de estos contagiados requiriendo atención médica y después probablemente requiriendo algunos de ellos una terapia intensiva y después lamentablemente una proporción importante, que hay que ver el número final, pero puede estar alrededor de la mitad, no pudiendo superar esa situación. Y los que la superan, quedándose muchas veces con necesidad de rehabilitación, que también carga el sistema privado y que nosotros vamos a ver cómo podemos hacer para sustituirlo. Y hoy el factor más difícil no es abrir una cama o poner un respirador, sino el recurso humano. Entonces, por más que nosotros vaciemos la casa de la provincia de Buenos Aires y llenemos de camas y respiradores, lo que venimos diciendo desde el principio es que el problema central es los trabajadores y trabajadoras de la salud privada, pública, que están dejando la vida en esto, que ya por suerte en provincia de Buenos Aires están casi completamente vacunados, pero que todos los días estuvimos recorriendo últimamente, lo mostré en un video ayer, hospitales están también al límite, como están los prestadores y como están los trabajadores, médicos, médicas y los propios directivos de las prepagas privadas. Hoy me acompañan de Swiss Medical, de OSDE, de OMINT, del Güemes, me falta algo, Medife, es decir que están los principales, los que todos, de Galeno, los principales, los que todos conocemos, y me parece importante que la población sepa que están haciendo un esfuerzo grandísimo que le debemos agradecer, que están haciendo un enorme esfuerzo, pero que cuando el virus crece y de una manera explosiva, no hay sistema de salud que aguante. Por eso hay que limitar los contagios. No hay sistema de salud. Los países más ricos, más poderosos del mundo, los invencibles, los invulnerables, tuvieron desborde del sistema de salud. Para evitarlo, evidentemente, hay que cambiar las conductas sociales y hay que tomar medidas todas dolorosas,
todas involuntarias, porque a nadie le gusta limitarle a un ciudadano, a una persona, algo que hacía, que disfruta o que necesita. A nadie, a nadie. Pero estamos en una pandemia. O sea que el que hable de la realidad de hoy sin considerar que estamos en una pandemia está contribuyendo a enloquecer a la gente. Realmente, y lo digo así, a enloquecer a la gente. Porque en todo el mundo han tomado medidas mucho más duras que estas, mucho más duras que estas. Tenemos que estar cerradas las escuelas en países con muchos menos casos que lo que ocurre hoy, sobre todo en el epicentro, que es la ciudad, y los primeros cordones del conurbano han tomado medidas mucho más duras y sabemos que son duras, sabemos que son difíciles, pero es la forma de parar al virus. Así que con todo ese dolor y con toda esa dificultad venimos un poco a mostrar que estamos trabajando en conjunto, que también da tranquilidad, porque si nos empezamos a pelear sector privado, sector público, y ellos dicen estamos llenos y nosotros decimos no, les quedan camas, toda la gente no entiende nada de lo que estamos haciendo. Por eso era muy importante que estuviéramos en la misma página. Gobernador, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería preguntarle, hoy la directora de Epidemiología a nivel nacional del Ministerio de Salud decía que el 75% de las ciudades de la Argentina, de más de 40.000 habitantes, ya estaban en rojo epidemiológico. A partir de esto, preguntarle si fuera de lo que es el AMBA, fuera de lo que es el Gran Buenos Aires, ustedes piensan en medidas más restrictivas hacia municipios del interior de la provincia. Y por otro lado, si me permite preguntarle también, usted hablaba del tema de las clases. Hay intendentes de la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, que insisten con la presencialidad en las aulas. ¿Qué se les dice? ¿Qué le dice usted? No, con respecto a lo primero, nosotros monitoreamos semanalmente la situación epidemiológica, tenemos un sistema de fase, ha habido novedades. Hace un tiempo, me acuerdo cuando dábamos la conferencia de prensa que contaba Carlos Bianco junto con Daniel o Nicolás, que había la gran mayoría de los municipios estaban en fase 5. Prácticamente sin restricciones o con muy pocas. Luego empezamos a ver que muchos pasaron a fase 4, hoy en día se están pasando muchos a fase 3 y algunos también de Juntos por el Cambio han pedido pasar a fase 2 porque tienen la dificultad de que tienen muchísimos casos y el sistema de salud muy tenso. Independientemente de esa situación, que la vamos manejando porque la provincia de Buenos Aires, el otro día me decían las clases, nosotros tenemos más de 4 millones de alumnos en clases, de personas que viven en lugares donde hay clases, que es todo el interior de la provincia de Buenos Aires. En 100 municipios las clases continúan. Solo han dejado donde el decreto presidencial así lo marcó por la situación sanitaria. Y esto se va manejando, pero hemos visto crecimiento muy fuerte de los casos últimamente en Mar del Plata, que ha bajado a fase 3, lo hemos visto también en Bahía Blanca, lo hemos visto también en Olavarría, lo hemos visto en varios municipios del Frente de Todos y de Cambiemos. ¿Por qué? Porque el virus no está decidiendo a qué partido político beneficia. El virus lo que está haciendo es transmitiéndose y contagiando a la gente. Y nosotros, desde el gobierno provincial, vamos a cuidar a todos los y las bonaerenses, estén en un municipio oficialista u opositor. Con respecto a los que cuestionan esa decisión de las clases, yo lo que quiero decir, simplemente porque no quiero entrar hoy en polémica, me parece que estamos denunciando que hay una situación muy grave del sistema privado, muy tensa del sistema público y que vamos a trabajar en conjunto, pero que hay un punto donde si siguen los contagios no hay sistema que aguante. Lo hemos dicho, lo ha dicho el sector privado, es lo que pensamos nosotros. Y creemos que ese punto no está tan lejano. Por eso va a depender de las conductas sociales y va a depender también de que la dirigencia política esté a la altura de una emergencia tan grave como la que tenemos. Es peor, mucho peor que la primera ola, tan grave como la que tenemos. Es peor, mucho peor que la primera ola, lo dicen todos, lo han visto todos, fue más rápido que la primera ola, todos hicieron las inversiones, ampliaron sus capacidades, pero hay un momento donde el sistema ya no es más flexible y empieza a colapsar. Entonces, esa es la problemática. Yo no me quiero meter en una polémica particular, porque se ha dicho, bueno, los contagios no son en la escuela, los contagios no son en el transporte, los contagios no son en el turismo, los contagios no son en las empresas, los contagios no son en las actividades deportivas. Entonces, ¿dónde se contagió la gente? Y ante esa situación, lo que han hecho los países, con muy poca diferencia, es reducir la circulación lo más posible cuando están en emergencia. Y hoy estamos en emergencia y hay que reducir la circulación. Yo ponerme a discutir en medio de una situación donde no quedan camas del sector privado, prácticamente, donde lo hacen haciendo magia todos los días para derivar de un lugar a otro, correr, donde nosotros estamos colaborando con eso, donde estamos todos trabajando en conjunto, es ponerme a discutir si una medida concreta y por un tiempo determinado es la que corresponde. No quiero entrar en esa polémica porque me parece inconducente. Ahora, lo que no podemos dar
es la falsa señal de que estamos discutiendo ese tipo de cosas cuando tenemos un riesgo cierto de que el sistema colapse. Y después, si no lo decimos con esta claridad, y yo sé que políticamente puede caer antipático, pero si no lo decimos con esta claridad, entonces después se corre el riesgo de que alguien venga y diga, a mí no me avisaron. A mí me dijeron que quedaban camas, a mí me dijeron que la situación no era tan grave, que teníamos que discutir si esta actividad y otra. Y la verdad que esa no es la situación. Y quiero decirlo, mirando los números, sabiendo que en la provincia disponemos todavía de instalaciones, pero simplemente porque el virus va irradiando desde la zona más densamente poblada, que es la capital federal, hacia los municipios del primer cordón, después segundo cordón. Yo nunca dije que no va a llegar porque nosotros somos unos genios. Lo que digo es que la situación de emergencia hay que tratarla como tal. Y estamos en una emergencia. Como dijo el presidente, que lo ha dicho muy claramente, hay que tomar medidas que no son ni simpáticas ni fáciles, pero nosotros acompañamos esa medida del presidente y manifestamos siempre la cosa tal cual es. ¿Qué tal, gobernador? Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. En base a los indicadores que usted marca, será prácticamente, entiendo, irremediable o extender las actuales medidas o endurecerlas. Es algo que hay que decir a la gente, que lo tiene que tener en claro, que difícilmente en una semana y media cambie sustancialmente la tónica. Y por último, usted dice no entrar en polémicas, no obstante, hay situaciones o marchas en vía pública que indudablemente marcan un conflicto. Colegios privados, un ejemplo, o bien sectores comerciales, gastronómicos, que afirman por lo pronto no obedecer. El presidente habló de rebelión. ¿Usted cómo lo califica? No, no tengo ninguna calificación. Me parece que en medio de una emergencia y en medio de una situación crítica lo que hay que hacer es responder a quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. Me parece que esto no es una cuestión individual, me parece que esto es así. Y con respecto... ¿Qué otra pregunta me había hecho? Perdón. No tengo opinión, no tengo opinión. No puedo anticipar. Yo quiero decir lo siguiente. Hoy tenemos que partir de la situación tal cual es. Evidentemente, si empezamos a generar mayores cuidados, si empezamos a generar desde lo individual y desde lo colectivo y desde lo social, y nos ponemos a la altura de la situación tal cual es, evidentemente, como esto depende de conductas sociales y personales, la curva puede empezar primero a amainar y después a bajar. Pero necesitamos que nadie esté pensando que no ocurre lo que realmente ocurre, porque entonces toma decisiones que están equivocadas. Y se da cuenta, porque lo he visto, y en primera persona, gente decía, yo pensé que no pasaba nada, y termina en una terapia intensiva. Y no lo digo como amenaza, es la realidad. Y si alguien no me cree, o si el periodismo no me cree, o si algún comunicador cree que tiene otra verdad, le invito a recorrer las clínicas privadas, los hospitales de la provincia, y ver cómo están las cosas. Yo fui al San Roque, que tenía en su momento 8 camas, la ampliamos como nunca en la historia, tenía 24 camas, las 24 camas llenas de pacientes COVID. Y gente joven, porque eso es lo otro que también comentábamos. Antes el promedio era mucho más alto. Y gente joven, y no quiero asustar, muestro estadísticas, gente joven. Decía el otro día, creo que en la ciudad, que el promedio es 53 años. Eso, si el promedio es 53 años, quiere decir que la mitad está arriba de 53 y la otra mitad está abajo. Entonces, lo que quiero decir, como se observó en otros países del mundo, esta segunda ola, con las nuevas cepas, con hechos científicos que todavía no se conocen del todo, pero la realidad es que termina con graves problemas de salud, gente que antes denunciaba no tener ningún problema y que además no está dentro de la edad de riesgo. Así que es muy importante saber y conocer esta situación. Última pregunta. Sí, ¿qué tal, gobernador? Buenas tardes. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. 2 preguntas le quiero hacer. La primera está vinculada al motivo de esta reunión y preguntarle qué nivel de acuerdo hubo con las prepagas y obras sociales, que entiendo que aquí están todas representadas, para priorizar en las clínicas, en los sanatorios, los públicos y los privados, priorizar atención en sectores de cuidados críticos a casos de COVID. Es una resolución que emitió el Ministerio de Salud, pero hubo finalmente acuerdo porque algunas clínicas privadas se oponían a esto y decían que ellos tenían que, o por lo menos decían que tenían que atender un montón de otros casos. La segunda pregunta tiene que ver con el diálogo con la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de la situación crítica que usted recién exponía, ¿usted piensa en algún diálogo necesario con Rodríguez Larreta, teniendo en cuenta que se produjo este cortocircuito por el tema de las clases? Y si tiene programado algún llamado o alguna reunión para delinear nuevas medidas. Gracias.
Sí, no, con respecto a lo primero, tal vez algún periodista, yo lo escuché ayer a la noche, leyó la resolución y empezó a hablar de que íbamos a estatizar las clínicas privadas. Entonces yo digo, también hay que tener un poco de responsabilidad como se informa, porque si uno lee ese decreto con mala leche o con buena leche, eso no dice en ningún lado. Entonces me parece que no es así, lo hemos hablado ayer a la noche mismo con representantes del sector privado, le explicamos lo que queríamos hacer, no es que tuvimos que llegar a un acuerdo, estuvimos todos de acuerdo siempre, porque lo único que se está diciendo es que se va a priorizar COVID y cualquier otro caso que tenga necesidad de acceder a la terapia intensiva. Y le da una cobertura al sector privado también, porque se convierte en una política pública y no en una decisión de una empresa que a veces es una empresa comercial que puede ser sujeta a discusión. Entonces fue para cubrir y contribuir al trabajo que hacen de todas maneras y que vienen haciendo, y la verdad con la mejor voluntad, y siempre se entendió así. Me parece que anoche de nuevo empezaron las falsas noticias, a buscar cizaña, empezar a buscar enfrentamientos, y me parece que no conduce a ningún lado. Yo le pido de nuevo, porque lo tengo visto ayer, que traten de informar con un poquito más de responsabilidad. Y agrego más, mi teléfono lo tienen todos, el de Daniel o el de Nico lo tienen todos. Entonces, si alguien tiene una duda sobre la naturaleza de una medida, antes de informar cualquier cosa, llame por teléfono. Porque así no es. Así no es. La verdad que así no es. Porque después estamos ahora contestando esta pregunta de una duda que nunca existió. Y sobre un hecho que es mentira. No hubo un conflicto con el sector privado por esa resolución. Entonces, a mí me preguntan, ¿se resolvió el conflicto? ¿Qué conflicto? Es mi respuesta. El conflicto que trataron de inventar algunos medios de prensa. Y lo digo con todas las letras, porque me parece que ya es una cosa permanente y estamos en una emergencia. Se está muriendo gente en todo el país y particularmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que no es momento para todo el tiempo interpretar para un lado del conflicto de los demás. Me parece que hay que asumir un poco más esa situación. Después, la segunda pregunta. No, el diálogo con la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, imprescindible. Yo nunca corté en el teléfono, mantengo permanentemente, no quiero adelantar, no quiero decir nada. Siempre mantuve la voluntad de diálogo y de coordinación porque me lo impone la realidad. Si vos me decís, ¿tenés que coordinar algo con Australia en medio de una pandemia, aunque tengan las dos pandemias? No. ¿Tienen que coordinar con la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Porque como está pasando hoy, si las medidas son distintas de un lado y del otro de la General Paz, me parece, mi impresión, es que lo que hacemos es hacer que las medidas no sirvan. Entonces esto de decir, me gusta esta medida la aplico, no me gusta esta medida la aplico, pone en condición a las personas de tener que decidir y me parece que no sirve. De nuevo, sin ánimo de polemizar, por supuesto, estamos con la disposición, lo vamos a seguir haciendo, partiendo de la realidad. Y la realidad es esta que comentaba Claudio, no yo. La realidad es la que comenta Claudio y que afecta obviamente al AMBA, porque muchísima gente es socia de obra de prepagas o afiliada y vive en AMBA y se atiende usualmente en la capital, pero bueno, y es una situación de emergencia. Entonces, en una situación de emergencia, como decías, en una situación, ¿quién lo dijo? En una situación extraordinaria hay que tomar medidas extraordinarias, por supuesto, y lo entendemos todo y es del sentido común. Ahora, negar la situación, y lo digo sin señalar a nadie, me parece que no conduce a nada, conduce a conductas equivocadas, incluso en lo individual, porque alguien va a decir, che, pero a mí no me habían avisado que estaba así. Y bueno, es importante avisar, y estos 30.000 casos se van a convertir inexorablemente en algunos internados, en algunos en terapia intensiva y en algunos que lamentablemente fallezcan. Y cuanto más casos haya, más va a ocurrir eso. Y no es una cuestión de testeo, porque lo que está pasando son casos confirmados. Entonces, en todo caso, si hubiera insuficiente testeo, son más los casos y la situación es peor. No es que por los testeos hay más casos de los que hay. Lo que pasa es que seguimos viendo la misma estadística. Entonces, lo que quiero decir, porque ellos también testean, es que va superando toda capacidad también de testeo. Claudio, ¿querés agregar algo? Yo por mi parte. No, simplemente nosotros tenemos que rajar porque tenemos ahora a las 14 horas la misma reunión informativa con la Ciudad de Buenos Aires. Volver a recalcar lo mismo, ¿no? Nosotros estamos transmitiendo hechos, estamos transmitiendo realidades, tenemos la vocación de colaborar, insistimos claramente para que no quede ninguna duda. Nosotros no hacemos política con una cuestión que es salud pública, nosotros estamos extremadamente preocupados, somos actores del sistema de muchísimos años,
todos los que trabajamos en esto lo hicimos con una vocación de hacer, de curar, de ayudar, y entonces esta realidad nos duele, nos preocupa, nos aterra, y lo que estamos haciendo es tratar de transmitir esto y como les dije antes, buscar un camino. Les pido claramente que tratemos de dejar un poquito el pensamiento político de lado durante las próximas 3-4 semanas, que van a ser muy duras, y tratemos entre todos de poder transmitir un discurso único para que la sociedad pueda comprender la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y eso nos va a ayudar a todos. Y después que pase ese tiempo, retoman, se pelean, se matan, hacen todo lo que tengan que hacer. Pero hagamos un paréntesis y tratemos de sacar esto adelante entre todos, que me parece que es lo más importante que tenemos ahora, ¿eh? Así que nada más. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí lo vieron a Kicillof, a Velocopit, a otros representantes de la medicina prepaga, muy preocupados. Y vamos a arrancar directamente con esto. A ver, más allá del posicionamiento en la grieta, más allá de las ideologías, más allá de los posicionamientos políticos, Argentina está en una situación crítica desde el punto de vista de la pandemia. Crítica. No hay duda, ahora vamos a ver los datos. Es crítica. Y es crítica no solamente por los contagios, sino que es crítica por la dinámica, sobre todo en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, de lo que está ocurriendo con las terapias intensivas. Ahora van a ver los datos, eso es irrefutable. Más allá de lo que te cuentan directamente los médicos en los sanatorios, en las clínicas, en los hospitales públicos. Los datos están mostrando una altísima ocupación de la terapia intensiva y es muy fácil ver que si esta dinámica sigue de 30.000 contagios como hubo en el día de ayer, o 20.000 contagios o 25.000 contagios como hubo en los últimos días, bueno, Argentina va directamente a un colapso sanitario donde tiene el sistema de salud más fuerte, que es en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En el medio se mezcla todo tipo de intereses, se mezclan los intereses políticos, se mezclan las mezquindades, se mezclan los delirios, se mezclan las locuras de algunos vivos que potencian en las redes sociales todo tipo de versiones para generar todavía más incertidumbre y más miedo. Por ejemplo, el tema este que mencionaba Kicillof, la provincia de Buenos Aires ayer firma un decreto para establecer como criterio en hospitales públicos como en clínicas privadas que si tienen más del 70% de las terapias intensivas ocupadas, no hagan operaciones programadas, que posterguen todo lo que se puede postergar y que hagan solamente urgencias, trauma oncológicos, una peritonitis, algo que es de urgencia, obviamente se tiene que hacer, pero todo lo que sea programado, todo lo que se pueda postergar, que lo posterguen. Salieron a decir que OSDE, que Swiss Medical iban a ser estatizados y que de esa manera se metían en la intervención de los sanatorios privados, que por otro lado OSDE no tiene ningún sanatorio, ni uno, es un prestador que contrata sanatorios privados a los prestadores médicos. Bueno, la misma medida había tomado hace unos días el gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad lo hizo antes, lo anunció el ministro Quirós, lo hizo antes porque en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el sector privado, en las clínicas de Swiss Medical, en las clínicas que contrata OSDE, en las que tiene Galeno, en las que tiene el resto de los prestadores, la ocupación es prácticamente al límite. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de la ciudad? ¿Cuál es la idea del gobierno de la ciudad? Que sigue hablando del sistema público en la ciudad, que todavía quedan 150 camas, pero el sistema público de la ciudad, en relación a la magnitud del sistema privado en la ciudad, es así de chiquito, es un cuarto, es el 25% de las camas de terapia que hay en la ciudad de Buenos Aires. El resto, 3 de cada 4 camas de terapia que hay en la ciudad de Buenos Aires, son del sistema privado. Y esto no se da en otras provincias porque justamente en la ciudad de Buenos Aires está el mayor sistema privado del país, con los más grandes sanatorios, con los de alta complejidad y demás. Bueno, ¿por qué había tomado esa decisión también intervencionista, entre comillas? Larreta lo hizo antes que la provincia de Buenos Aires,
porque está buscando generar espacio también en las terapias de la ciudad de Buenos Aires para poder de alguna manera maniobrar en medio de esta tormenta perfecta que es la segunda ola. Entonces, planteo esto porque se mezclan un montón de intereses en el medio y es muy importante aclarar algunas cosas. Ahora vamos a hablar un poco de estos dos señores, del presidente de la Nación y del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en medio de esta situación que todos coinciden, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación, que es dramática. Ahí está Velocopit, que se está yendo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora a hablar con Larreta, a ver qué está diciendo Velocopit. Vamos a tener que seguir tomando medidas, muchachos. No hay otra. ¿La pandemia considera que este es el momento más riesgoso, como dijo la ministra de Salud? No hay ninguna duda, ¿no? Ninguna duda, que le quede claro a todos. Este es el momento más difícil desde que arrancó esto allá por el 3 de marzo del 2020. El gobernador dijo que el sistema no está desbordado. ¿Cuán cerca estamos de que el sistema quede desbordado, como hemos visto que pasó en Europa o en otros países de América Latina? Yo creo que lo que el gobernador quiso decir, el sistema está desbordado. Lo que el gobernador quiso decir, que todavía nosotros no estamos viendo los efectos trágicos del desborde, porque todavía el sistema está aguantando, les diría de manera, como yo llamo, de manera mágica, creando lugares, creando espacios, pero también tiene claro el gobernador que ese plafón ya no lo tenemos mucho más. Entonces, si no logramos bajar claramente esta curva en los próximos días, la situación se va a poner ¿Qué van a mucho plantear peor. en la mesa ahora cuando se junte con Ciudad de Buenos Aires? Repetir lo mismo, para que quede claro, y lo mismo. Nosotros no estamos haciendo política, muchachos. No busquen en los actores del sistema privado algo que tenga que ver, tomar partido por la política. No estamos haciendo política. Me encantaría que los medios no hagan política, me encantaría que la población no haga política para discutir un problema de salud pública. Entonces, lo mismo que dijimos allá, que dijimos aquí, es lo mismo que vamos a repetir allá y lo mismo que vamos a repetir en cada lugar que se nos convoque para contar una situación que es sanitaria. No discutamos este punto, no busquemos otra cosa, porque si no se desvirtúa el concepto y entonces la gente también tiene confusión, porque dice, bueno, si opinan, si están acá, hoy son kirchneristas, si vamos allá, somos de Cambiemos. Nosotros somos argentinos que estamos en un lugar que nos tocó cumplir un rol, lo tenemos que hacer y estamos transmitiendo una situación que es técnica y que no tiene discusión, porque las cuestiones técnicas de esta magnitud no tienen discusión. Si no, fíjense ustedes que la opinión de los profesionales que están hablando es coincidente. Lo único que tenemos a mano es bajar la curva, muchachos, y lo tengo que dejar porque si no llego tarde al otro lado. Siguiendo con su razonamiento, Sí. lo que usted dice hoy es que lo conveniente es bajar el nivel de circulación. No hay ninguna duda que... Pero digamos, si hay clases no puede haber nivel de circulación. Bueno, pero O sea, sigue alto el nivel de circulación. Bueno, ahí entramos en una discusión muy técnica, ¿no? Porque también te podría contestar, bueno, si tenés gente que está circulando en un bar comiendo, también entonces podés decir, bueno, si podés comer en un bar, podés estar en un colegio. Esa discusión existe. Entonces, bueno, la realidad es que ahora tenemos que mirar, en definitiva, ¿cómo va a dar el efecto? Con lo que tenemos, que ya lo tenemos, porque hoy las clases en la ciudad están funcionando, tenemos que mirar cómo está este efecto en las próximas horas y analizar cuán suficiente es. No se necesita que desaparezca la circulación del virus, porque no va a ocurrir. Lo que se necesita es que baje el nivel de la curva que tenemos. Entonces, en una de esas puede haber alcanzado, y bienvenido sea, vamos a estar todos contentos, pero si no alcanzó, vamos a tener que tomar más medidas. ¿Ok? Gracias, chicos. Ahí estaba Velocopit una vez más y qué suerte que se fue porque iba a llegar tarde ya la reunión con Rodríguez Larreta. Vamos a ver si está Rodríguez Larreta en esa reunión o autoridad del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, los prestadores privados, Velocopit, los de OSDE, los de Galeno, los de OMIN y demás, están desesperados. Están hace un rato recién con Kicillof, ahora se lo van a ver a Rodríguez Larreta, al gobierno de la ciudad, por esto que les contaba. Porque hay una situación muy, muy crítica y no tiene que ver con cuestiones ideológicas de
un lado o del otro, esa discusión que hay en la Argentina y que va a seguir habiendo después de que esto termine. Ahora, en este contexto, la clave es a qué juegan el presidente y Horacio Rodríguez Larreta en este momento. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Qué buscan? Porque hay una crisis total del tema de la pandemia, los contagios, el indicador de las terapias intensivas, ahora lo van a ver en el área metropolitana, y en el medio se mete la crisis política y la crisis institucional, ¿no? Porque la judicialización de si hay clases o no en la ciudad de Buenos Aires ha devenido en una crisis política e institucional sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la autoridad del presidente, que ahora tiene miedo, si me bajo no me cree más nadie, me sigo deslegitimando, el liderazgo político de uno y otro mirando la carrera del 2023 y estas elecciones de este año, que se viene este año. Hay una serie de intereses que están mezclados y que me parece que en este caso son muy perjudiciales, pues se están peleando, están en una pulseada política muy fuerte respecto, insisto, a el liderazgo político en el peor momento del COVID. ¿Por qué hay una situación muy dramática? ¿Por qué están yendo lo de los empresarios de la salud privada de un lado a otro? ¿Porque tienen miedo que los estaticen? No, porque están desbordados ellos mismos. Es decir, porque los está pasando por arriba la ola del COVID, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en las clínicas y sanatorios privados. ¿Y por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué primero en el sector privado? ¿Por qué si vas con el carnecito de Swiss Medical o el carnecito de OSDE o de cualquiera de las prestadoras, de las prepagas, perdón, del sistema de salud, a veces hay muchas dificultades para conseguir una cama y estás dando vuelta en la ambulancia o te derivan no al sanatorio estrella que tienen esas prepagas, sino que te derivan a un sanatorio chiquito en el conurbano o un chiquito acá en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, porque efectivamente la demanda del sistema de salud explotó y en la ciudad de Buenos Aires, como 3 de cada 4 camas están en el sistema privado, es donde se desborda, porque la mayor parte de la gente se atiende en la ciudad de Buenos Aires en el sistema privado, no en el sistema público de salud. No en el sistema público de salud. Y además, obviamente, hay mucha gente en el conurbano que paga una medicina prepaga y salvando los 3 o 4 grandes sanatorios que hay en San Isidro, de las principales prepagas, o en alguna otra zona del conurbano, también hay en otras áreas del conurbano, de los grandes sanatorios privados de las prepagas, bueno, los principales centros de salud están acá en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora van a ver el tema de la ocupación. Entonces, más allá de las clases sí, las clases no, me parece que tienen que tener un acuerdo fundamental respecto a cómo sigue la política de restricciones de circulación y cuál es consensuadamente la estrategia para reducir contagios y evitar un colapso en este momento. ¿Cómo pasamos de la fotito, mostremos la fotito del año pasado, donde se daban coditos, donde mi amigo Horacio, donde estaban en medio del drama sonrientes Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, a la foto del otro día, a ver si tenemos las dos fotos en el contraste. Ahí está, ¿no? Del codito de mi amigo Horacio y todo eso, la foto impostada del otro día, donde cada uno quiere preservar su discurso. El presidente que verdaderamente está muy preocupado y cree que efectivamente se va a un drama sanitario, como decía Kicillof, total y un desborde, y puede significar lo último que le queda para defender la política sanitaria, más allá de cómo se avance con la vacunación, que es que Argentina, como en otros países, tenga un desborde del sistema de salud, que haya gente que no pueda acceder y se muera sin una cama de terapia intensiva o quede en los pasillos. Pero en vez de tratar de dialogar esa postura con Larreta y encontrar un segundo mejor, ¿no? Lo que el presidente consideró en una decisión que él dijo, la tomé yo solo, desoyendo a su ministra de Salud, a su ministro de Educación, no dialogando con el jefe de la ciudad respecto a este punto. No solamente aplicó la restricción a partir de las 8 de la noche, sino también cerró las escuelas. Y Larreta que vio un flanco, que impostó también y sigue jugando a decir, bueno, cierren todo, porque Larreta cree en este momento que el tema después de las 8 de la noche, con estos números, lo está diciendo su ministro de Salud, es muy complejo
de que no se haga, y es más, ojalá se cumpla, porque si no, muy difícilmente se puedan desacelerar los contagios, pero está plantado con la bandera de que si no hay clases en la ciudad estos 15 días sería una catástrofe. Bueno, ¿puede haber un punto intermedio donde lleguen a un acuerdo, donde lo importante, más allá de los 15 días de clase en la ciudad de Buenos Aires, lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, que todos dijeron que van a acatar, puede haber un punto intermedio donde lo principal sea transmitirle a la población que es fundamental que se cumpla lo que dicta la política sanitaria en este momento? Las restricciones que, como decían ahí, respecto a lo que han tomado otros países en medio de la cantidad de contagios y ocupación de terapia intensiva que tiene la Argentina, parecen medidas, si se quiere, por ahora moderadas. Pero nosotros hemos dicho, esto ocurre porque el clima social, político, el agotamiento del último año, el cierre de escuelas durante el último año y la crisis económica brutal que hay detrás de esta crisis de la pandemia, que está potenciada por todos lados por la debilidad y la fragilidad que hay en la Argentina, llevan a que hayamos pasado en 2 semanas de la Semana Santa libre, es decir, que cualquiera circule y se vayan 2 millones de personas del área que era el epicentro de los contagios a donde quiera en el país para circular libremente, a la semana siguiente tomar medidas cosméticas, a la semana siguiente el presidente que no solamente restringe después de las 8 de la noche, sino que sorprende lo que había dicho horas antes que iba a mantener, que era restringir todo menos las clases, y se le plantó el jefe de gobierno de la ciudad, y ahora, ¿qué están buscando? ¿Qué están peleando? ¿Están realmente peleando cuál es la mejor solución para enfrentar la pandemia o están ya discutiendo poder político, institucionalidad y posicionamiento electoral? Bueno, veamos un poquito lo que son los números y ahora va a contar Damián Glans lo que pasa con las terapias intensivas. Por eso, insisto, este recorrido que están haciendo los empresarios de la salud privada, viendo a ver si encuentran algún punto intermedio entre el posicionamiento de Kicillof, de Rodríguez Larreta y de Alberto Fernández. Ese es el otro tema que está para hablarse, ¿no? Porque también hubo una campaña en las redes sociales diciendo las camas de los sanatorios privados, de las prepagas, lo van a ocupar los militantes políticos y a vos te van a mandar al hospital público. No, el problema que hay hoy, justamente, es al revés, que no hay lugar en los sanatorios privados, o hay muy pocos, hay algunos que tienen todavía disponibilidad, otros que están completamente saturados, y el peligro no es que alguien que tiene el carnecito de Swiss Medical u OSDE termine en un hospital público. El peligro es que no pueda terminar en ningún lado. El peligro es que, así como hay una altísima ocupación en el sistema privado en la ciudad de Buenos Aires, en 2 semanas esto termine de copar todo el sistema de salud público y privado. Y cuando hablo del sistema privado, hablo no solamente de las prepagas, sino también de las obras sociales. No la quiero hacer demorar a la doctora Vanina Edul, que es médica intensivista de terapia intensiva, porque bueno, está trabajando obviamente a full, así que hablamos con ella y después repasamos un poquito los números generales de lo que estamos viendo en el tema de terapia intensiva, que es el indicador en este momento para monitorear. Si uno ve los parámetros que se pusieron el año pasado de la cantidad de contagios por área geográfica para considerar un área de alto riesgo, la ciudad y el Gran Buenos Aires está totalmente desbordado. Es decir, están sonando todas las alarmas. Con muchos menos casos cada 100.000 habitantes, el año pasado se cerraba completamente todo. Todo. Bueno, hoy estamos con 5, 6, 7 veces más casos de lo que era el parámetro que se había puesto oficialmente, se había acordado entre los ministros de salud de todas las provincias, que era para dictaminar cuáles eran áreas rojas que obligaban a tomar medidas urgentes por cada una de las jurisdicciones. Eso no hay duda. Bueno, algunos dicen, miren, la cantidad de contagio ahora es distinta porque ya están con la vacunación, hay gente más joven que se está contagiando, pero el otro parámetro, el de las terapias intensivas, es el que está preocupando en este momento en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. ¿La tengo a la doctora Edul?
La tengo, todavía no la tengo. Bueno, rápidamente, siempre mostramos esto, que es la curva de contagios en todo el país. Ayer casi 30.000 casos, con 33% de positividad, el promedio de la última semana, que es una positividad muy elevada, porque, insistimos, a diferencia del año pasado, cuando había mucho testeo localizado, ibas a buscar a la pecera, a los barrios carenciados donde explotaba un brote de contagio y demás, acá hay mucho de testeo voluntario, es decir, la gente que explotó, que va con síntomas a los lugares de testeo, y esto es lo que te está marcando 33% de positividad y un dato muy, muy preocupante. Y una situación en terapia que ahora vamos a repasar con Damián Glanz. Bueno, está la doctora Edul. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. Encantada. Bueno, Hola. ¿cómo está la situación, doctora? A ver si podemos escuchar, no sé qué tal será la conexión. Está muy grave, muy grave. Estamos al borde de, en pocas semanas, si esto sigue así, tener que elegir a quién se le pone un respirador. Esa es la situación actual. Estamos llegando a la saturación máxima del sistema. Hoy todavía podemos acomodar a los pacientes con retraso. En muchos lugares hay pacientes que están 3-4 días en ventilación mecánica en un lugar que por ahí no es el más adecuado, que es una sala de emergencias de algún lugar de baja complejidad, que está pidiendo camas reiteradamente día tras día hasta que se consigue una cama en terapia intensiva. Esto es en el sector público, en el sector privado, pero todavía, digamos, estamos pudiendo hacer alguna cama y lograr atender a los pacientes, y el sector público se está expandiendo al máximo posible, con áreas de terapia intensiva, o sea, con camas para pacientes críticos por fuera del área de terapia intensiva, atendidos por equipos de salud que no son particularmente conformados por intensivistas desde el punto de vista de los enfermeras, enfermeros, kinesiólogos, kinesiólogas, médicas y médicos. O sea, se está reclutando mucha gente que tiene una formación, que va a estar dirigida por ahí por un terapista, que obviamente van a haber directivas claras, pero que no son especialistas. Entonces, en esta situación estamos en una extrema preocupación. Y esto no es de exagerados, no es de dramáticos, no es porque somos intensivistas que estamos diciendo esto, sino porque es la realidad, es la evidencia. O sea, lo que no se puede hacer es negar la evidencia. Y la evidencia es que tenemos un pico altísimo, muchísimos pacientes, muchos más de los que teníamos el año pasado, con un sistema que se ha expandido y por eso todavía los estamos pudiendo recibir. Pero a este nivel de contagio, con este incremento de casos, uno espera que en las próximas semanas, si el sistema continúa saturado como está ahora, se llegue a un colapso. No, claramente ahora vamos a hacer un poquito algunos cálculos que son fáciles de hacer en base a qué porcentaje de los contagiados, aún en el escenario más moderado, terminan en terapia intensiva. Y además, ojo que estamos viendo estos contagios, algo que está jugando a favor claramente en la última semana para el área metropolitana es el clima. Es el clima, que es un clima que ha sido en la última semana muy favorable, lo cual permite que la gente pueda estar mucho afuera, digamos, y no en lugares cerrados. Doctora, usted está en el sector público y en el sector privado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted percibe que la preocupación es en ambos subsectores, tanto en el hospital público como en la clínica o en el sanatorio privado? Sin ninguna duda, sin diferencias. Sí, exactamente, sí. Es muy grave la situación y además hay otro tema, que es el cansancio del equipo de salud. Nosotros no hemos parado y somos menos. Cuando el sistema se expandió y se compraron respiradores, y se hicieron camas, y se habilitaron salas, y se compraron monitores, y se armó lo que es, digamos, el lugar para atender a un paciente crítico, lo que no se consiguió fueron más terapistas. Y con terapistas me refiero a kinesiólogos y enfermeros y médicas y médicos, o sea, equipo de salud de terapia intensiva. Porque cuesta mucho tiempo formar a esas personas, formarnos a nosotros. Entonces, de nuestro mismo equipo, mucha gente se ha enfermado, ha dejado la especialidad, hay gente que ha muerto, y los que continuamos estamos exhaustos. Estamos realmente muy cansados. Entonces eso también, estamos en un equilibrio nosotros, en donde si yo, por ejemplo, me llegara, no sé, yo
Uy, ahí la perdí justo a la doctora Edul. A ver, tuvo un problema con la conexión, ¿no? Bueno, veamos a ver si la podemos recuperar y podemos cerrar. Sí. Veamos los datos de terapia intensiva para completar esto que estábamos diciendo. El dato general, vamos directamente a la placa de terapia intensiva, ¿no? Sí, ahora vamos a ver la de Damián. Muchos ven este dato, que es el total país, pero es un dato engañoso, el gráfico de terapias intensivas a total país. A ver si lo podemos encontrar. Vamos rápidamente con lo que estaba en Ciudad, Gran Buenos Aires y demás, y llegamos finalmente. Claro, uno de los últimos ahí, el último, tenés razón. Pero no importa, vamos pasándolo acá y lo voy mostrando. En el total país es engañoso. Claramente muestra, fíjense, en un mes ha subido de 3.400 a 4.400 casi la ocupación en la terapia intensiva total país por casos COVID. Claramente se superó el brote de fin de año pasado. Estamos en un nivel de ocupación superior al que había. Esto no se veía desde octubre del año pasado. Todavía falta para llegar a lo que fue la ocupación máxima total país de terapia en el pico de la primera ola. Pero cuando uno ve el caso de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, es totalmente distinto. En Ciudad y en Gran Buenos Aires hay una ocupación mucho mayor de la que había el año pasado, pese a que se amplió el sistema. Mostrar rápidamente esos datos, Damián, y vamos con la doctora, sí. Sí, Maxi, de hecho, en el área metropolitana el nivel de ocupación es del 75% y si uno va directamente a la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra, es cierto, con que el sector público de la Ciudad de Buenos Aires está al 67%, es decir, tiene ocupadas 303 camas de las 450 que están dedicadas a casos COVID. Claro, pero es el sistema chiquito, el sistema público en la Ciudad de Buenos Aires. Es el sistema que es un cuarto del total de camas, una de cada 4 que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hay que ver es qué está pasando en el sistema privado. Bueno, y es el sistema más importante de salud, y privado habla de no solamente prepagas, prestadores y demás, sino también obras sociales de la Ciudad de Buenos Aires. Y fíjense lo que pasa con las camas en el sistema privado. Y ahí tenés, Maxi, que hay más de 1.600 en total en el sistema privado que están ocupadas al 82%, y de ese total hoy hay destinadas cerca de 675 a casos COVID que están al 84% de ocupación. Y ahí, Maxi, lo que vos venías hablando, esta idea de tratar de suspender, digamos, cualquier cirugía que sea programada para evitar este tipo de casos e ir liberándolas para seguir dedicando más camas para casos COVID de esas que hoy hay. Decía, son cerca de 700, pero el sistema tiene más de 1.600 en todas las... Claro, quedan 300 camas en el sistema privado y quedan 150 camas en el sistema público en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que queda en la ciudad de Buenos Aires en términos de terapia intensiva. Ahora, este 84% de ocupación de camas COVID es un promedio. Hay sanatorios donde están al full, ya no tienen disponibilidad, y por eso las historias de que estuvieron dando vuelta 5 horas o más en una ambulancia, o que los están aguantando en piso o en otros lugares del sanatorio, o le abren algún respirador o algo armado más precariamente en la sala de guardia en vez de en la terapia intensiva tradicional. Doctora Edul, para cerrar, digamos, un poquito el panorama que usted planteaba, ¿esto creció en cuánto? ¿Esto se vino tan rápido en cuánto? ¿En apenas unas semanas? En menos de un mes. En menos de un mes. En realidad nosotros empezamos con una curva que fue ascendiendo paulatinamente, veníamos bajando, y en un momento, por ejemplo, en 2 días intubamos 7 pacientes, empezó a haber cada vez más presión de cama para abrir zonas que ya teníamos cerradas, volverlas a abrir y expandir el sistema y demás. Esto vino paulatinamente y en las últimas 2 semanas hizo así. O sea, que es lo que se ve, es, digamos, el ascenso, tipo, como la pared del Everest. O sea, uno está viviendo esa situación. Entonces, acá me parece que a mí me parece muy importante todo lo que venía escuchando previamente, en cuanto a que hay un problema sanitario, hay un problema social y hay un problema político. Los que salimos a hablar desde la salud, hablamos del problema sanitario, entendiendo que obviamente los gobernantes tendrán que atender el problema social, digamos, pero no se puede
pasar por alto lo que está sucediendo ahora, porque si bien hay un montón de situaciones dramáticas, como lo que puede afectar a los niños, la falta de la escolaridad y un montón de cosas, pero no hay nada peor que una persona no pueda ser atendida en forma correcta y tener el tratamiento que necesita para poder sobrevivir de una enfermedad que finalmente es una enfermedad aguda de la cual se puede recuperar. Eso es lo que no puede pasar. Entonces la gente también tiene que tomar responsabilidad en esto. Tiene que ponerse correctamente el barbijo, tiene que usar protección ocular, tiene que mantener distancia y no es momento para actividades sociales. Está clarísimo, doctora. Muchas gracias. Simplemente el tema de que son más jóvenes los que, obviamente, los que se contagian y los que están llegando en terapia intensiva. ¿Es así, digamos, tienen un promedio de edad en la terapia intensiva que es menor que a lo que era el año pasado? Bajó muchísimo, pero no es que, la pregunta es, no es que bajó porque la virulencia es peor. Eso todavía no lo tenemos así de claro. Lo que más probablemente esté pasando es que la población mayor está protegida o parcialmente protegida por la vacuna, y entonces, como hay más circulación y hay muchísimos más casos que el año pasado, se afecta en forma, con la misma incidencia, digamos, grupos de distintas edades, y empiezan a venir los pacientes de 40, de 50, de 60 años, porque hay más casos. Entonces, al haber más casos, tenés un 5% que vienen a terapia y esos pacientes, bueno, digo, y nadie está exento de una forma crítica. Yo tengo pacientes de 30 años en este momento, gravemente enfermos. Ha muerto mucha gente, he visto morir mucha gente más joven que yo. Doctora, alguien de 40 o de 50 años que va a terapia intensiva, ¿no?, con respirador y demás, ¿tiene más chance de recuperarse que una persona mayor? No sé, de 60, 70, tiene más chances, tiene otra fortaleza y tiene más chance de recuperarse. Pero lo mismo la situación es crítica. Tiene más chance, pero también hay una mortalidad muy alta y se está muriendo mucha gente, y mucha gente joven también. Entonces eso, digamos, tiene más chance. Y además, Maxi, otra cosa, esto es lo último que yo querría decir, que ya lo dije alguna vez, pero para mí es crucial. No puede basarse esto en cuántas camas hay. Si hubiera 1 millón de camas de terapia y 3 millones de terapistas que te atienden, ¿alguien quiere venir y tener esto? O sea, tener que entrar en un coma farmacológico, estar intubado, estar gravemente enfermo, con suerte a las 2 semanas empezar a recuperarse, sino una recuperación mucho más lenta, donde tal vez cuando salga va a estar traqueostomizado, con unas enormes dificultades para poder levantar la mano como única cosa en un día, por la debilidad que queda. O sea, eso le pasa a las personas que hacen formas críticas. No, y además la mortalidad, ¿no? No sé cuál será ahora, pero el año pasado era 1 de cada 2 que estaban ventilados. 60%. Entre 57%. ¿Fallecen? Sí. De los pacientes en ventilación mecánica. Bueno, o sea que además, por más respiradores que tenga, está significando eso que se dispara que es lo que vamos a ver lamentablemente las próximas semanas en base a estos contagios de las últimas 2 semanas, ¿no? Que va a haber muchos más fallecidos. Lamentablemente. Doctora, gracias. Por eso la gente tiene que ser responsable y evitarlo. Esto se previene. Muchas gracias, doctora, y gracias por atendernos. Se hizo un pequeño espacio para contarnos esto. Está todo el tiempo a full también la doctora Dula ahí en los centros de salud, público y privado. Voy al tema político, cómo se resuelve esto de Alberto Fernández y Larreta. Yo insisto, a ver, ponémelo de una vez de nuevo al presidente, al jefe de gobierno de la ciudad. ¿Qué buscan? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo creen que salimos de esto? Olvídense de las posturas extremas, olvídense de los que tienen visiones unilaterales de la realidad, los que piensan que es blanco y negro. Olvídense los que piensan de este lado que Alberto Fernández está haciendo todo bien y está cuidando la salud de los argentinos, y del otro lado hay un pirata que no le importa nada, lo único que le importa son sus ambiciones políticas, y lo único que le interesa es llegar a presidente, y en el medio, si se mueren muchísimas más personas, no le importa, que es la visión que hay de acá. Es la visión, no sé si del presidente en este momento, pero es la que expresan la campaña que sale desde acá. Y del otro lado, el tema de la bandera, ¿no? Porque estos son unos ineptos,
Fíjense lo que hizo Alberto Fernández, que además es Albert Títere, que lo maneja la Cámpora, que en la línea de sucesión ya no está ni segundo atrás de Cristina, ahora está tercero atrás de Kicillof. Kicillof lo maneja, es un títere. Por eso tomó la decisión que tomó a último momento, dijo también las escuelas, en base a las anécdotas, dijo cosas de que los chicos intercambiaban los barbijos. Esto es lo que se potencia desde este lado. Desde este lado. Y nosotros, que nos preocupamos por la salud también, somos profesionales y entendemos la importancia de que las escuelas se mantengan abiertas. Olvídense de las posiciones extremas, de un lado y del otro, ¿no? Y yo seguro que están puteando de un lado y del otro, porque justo escucharon el momento donde contaba esta posición de Alberto Fernández y la posición del otro. ¿Saben qué? Los dos en este momento están haciendo otro juego y sobre todo están gestionando muy mal. Los dos están gestionando muy mal. Y lo que uno tiene que esperar en este momento es que esta batalla, la crisis que venimos monumental económica de la pandemia y que ahora se transforma vergonzosamente en una crisis política e institucional, la resuelvan estos dos señores. Y la tienen que resolver cuanto antes, porque tienen que seguir gestionando varios meses y semanas en este contexto. Después verá cada uno, dentro de sus posibilidades, su espacio político, las internas que tienen, cómo los corren, de un lado Cristina, del otro lado Macri, Bullrich y demás, cómo resuelven eso. Pero si este señor quiso ser presidente, más allá de que lo haya elegido la vicepresidenta, y este señor quiso ser jefe de gobierno, más allá de que lo llevó a UPA también a esa candidatura Mauricio Macri, y quiere ser en el futuro presidente, hoy tienen que gestionar. Y para gestionar se tienen que poner de acuerdo, y yo estoy seguro que de un lado y del otro hay equipos técnicos que entienden la situación. Porque de este lado, de Larreta, hay gente en el Ministerio de Salud, y lo hemos visto con Quirós y demás, que es muy sensata y entiende el drama sanitario. Y lo mismo de este otro lado, más allá de las diferencias ideológicas y políticas. Entonces la responsabilidad de gestionar y que esto no sea un verdadero desastre total las próximas semanas es de Alberto Fernández y de Rodríguez Larreta. Y ellos tienen que definir en los próximos días cómo sigue esto. Y no esperar en todo caso quién es el vencido por el fallo de la Corte y cómo quedan posicionados en las encuestas. Porque tienen que gestionar, y la gestión en este momento es mucho más difícil de lo que era el año pasado, donde se ponían de acuerdo y cerramos todo, y bueno, la economía que aguante, y le damos los subsidios y emitimos, y bueno, hoy no están esas posibilidades, entonces ahora sí que tienen que gestionar en serio. Y dejar de lado sus intereses políticos, de liderazgo, de posicionamiento interno y demás. Contame, Carlos, cómo viene la pelea judicial y la disputa política, sí. ¿Qué es lo que se tiene que esperar en los próximos días? Ha habido reuniones hoy de Alberto Fernández con su ministro de Educación, correcto, Nicolás Trota. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Hay posibilidad de que empiece a haber algún entendimiento de cómo sigue todo esto, incluido el tema de las clases? Mirá, son dos capítulos. Por un lado, el gobierno está preparando la respuesta que tiene estos 3 días que le quedan a la Corte Suprema de Justicia para mantener su posición, ¿no? Que tiene que ver con el decreto que va hasta el 30 de abril. Ahí están trabajando fundamentalmente Zanini, Cafiero y la ministra Bisotti. Están poniendo el eje en el riesgo sanitario, en todo lo que vos venís hablando, en la movilidad de 12 millones de personas y el riesgo que eso conlleva. No saben cómo va a fallar la Corte, es decir, no hay certezas. Se sabe que una de las integrantes, Elena Nolasco, no se quiere expedir respecto al tema, y también hay acercamientos informales, aunque no lo reconozcan el gobierno, por parte del ministro de Justicia para ver qué va a hacer la Corte. Eso por un lado. Por el otro, hace minutos nada más, acaba de terminar una reunión en la Quinta de Olivos entre Trota. ¿Te acordás que Trota, horas antes del decreto de Alberto, tenía una posición de la vuelta a las clases, de no suspender el tema de las clases, donde Trota le llevó una propuesta al presidente Alberto Fernández? Ya se habían visto el domingo, es decir, están con contactos permanentes, Trota y Alberto Fernández, y lo que incluiría esa propuesta del ministro de Educación de la Nación es ir a una presencia administrada en las aulas. ¿Cómo sería esta cuestión, Maxi? Que a partir del 30 de abril, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, se tenga en cuenta lo que pasa en cada localidad. Se achique un poco
el eje de lo que está pasando en cada localidad respecto al COVID para ver si se vuelve o no a las clases e ir volviendo muy de a poquito. En esto están trabajando porque, claro, se encuentran que después en la realidad lo que pasó hoy es que más allá de los chicos que van o no van porque las familias están enloquecidas porque no saben qué hacer, el 95% de los colegios abrieron en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que dice el gobierno es, vamos a una presencialidad administrada a partir del 30 de abril, aunque los datos lamentablemente pueden llegar a ser cada vez peores. ¿Tenés alguna información vos también con ese tema? Sí, Maxi, porque de hecho, a ver, ¿qué están buscando? Y mezclando las dos cosas, la Corte con el tema de las escuelas, tratar de enviar en la negociación con la Corte en esa causa un mensaje no solamente para la Ciudad de Buenos Aires, sino para todo el país donde los indicadores de riesgo están en rojo. Y la idea es tratar de reducir un poco la circulación, especialmente también en los grandes centros urbanos. Por ejemplo, si hoy hay burbujas que van 4 días o 5 a la escuela, que vayan 3 y 2 se queden en su casa y la semana siguiente que permanezcan en sus casas. Es decir, cómo mantener algo de presencialidad, pero con menos circulación de personas para evitar un conflicto tan frontal como el que tiene hoy el Gobierno Nacional con la Ciudad de Buenos Aires, pero reduciendo la circulación de personas. Entienden, y el gobierno cree que la Corte le puede dar alguna herramienta, si es que gana esa disputa, para también establecer reglas de juego en las provincias y no solamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, lo que va a tratar de acordar Trota... ¿Puedo decir que lo que teme ahora Alberto Fernández es que le pase lo mismo, que haya un encontronazo con Schiaretti en Córdoba o con Perotti en Santa Fe? Porque, ojo, que son dos provincias que todavía no están en el nivel de contagios que tiene el área metropolitana, pero están en un nivel de contagio muy grande, con un aumento muy importante en las últimas 2 semanas. Y Maxi, porque de hecho, si vos ves en el mapa, que prácticamente toda la provincia de Córdoba está en rojo, y con algunos departamentos con los 2 indicadores que se miden, ¿no? Y la razón de caso es la incidencia muy por encima del límite permitido. Y lo que están tratando de hacer es, que no haya un criterio único para toda la provincia, pero sí en esos lugares tratar de establecer reglas para reducir la circulación y que incluya especialmente a la comunidad educativa, porque ya le pasó, Maxi, las últimas 2 veces al presidente. Con los últimos 2 decretos, los gobernadores le hicieron pito catalán y ahora necesita una herramienta adicional para poder establecerlo. Mirá, perdón un segundito, vos decías los parámetros, a ver si tenemos, a ver si encuentran esa placa de barras que hay mostrando la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes y cuál era el parámetro de lo que se considera área de alto riesgo, donde es necesario empezar a tomar medidas para disminuir los contagios, como hay no solamente Ciudad y Gran Buenos Aires, sino una gran cantidad de provincias que están totalmente desbordadas en términos de ese parámetro. Te soy preciso, Maxi. Al día de hoy son en total, ya te digo, el 75% de los departamentos del país, 159 de la Ciudad de Buenos Aires y de 21 provincias se encuentran en riesgo sanitario alto. 159 departamentos. Miren acá. Estos 150 contagios en últimos 14 días, contagios diarios por 100.000 habitantes. Acumulados en los últimos 14 días, cada 100.000 acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, 150, es esta línea amarilla, era lo que era considerado zona de alerta para tomar medidas. Miren cómo está hoy, total país está en 695, pero vamos por área. San Luis está en 1.500 contagios. 1.500 contagios. En el caso de Ciudad de Buenos Aires está en 1.300 contagios cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días. Provincia de Buenos Aires está en 918. Obviamente el Gran Buenos Aires está muy por arriba. Sí, Maxi, ahí tenés lugares como, por ejemplo, Berisso, 1.546. Es decir, por arriba incluso de Ciudad de Buenos Aires. Ensenada, 2.000 casos promedio, digamos, cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Claro, pero fíjense acá Córdoba. Córdoba está con 629 casos y Santa Fe está con casi 600 casos acumulados en los últimos 14 días. ¿Cuál era la señal de alarma? Era esta línea de acá, que eran 150 casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días. Todos están totalmente desbordados
lo cual requiere algún tipo de medida para frenar circulación. ¿Qué están viendo por todos? eso te decía que es muy dinámico, porque Santa Fe, por ejemplo, ya está pensando en restricciones, que se había parado de mano con el decreto de Alberto Fernández, diciendo yo no acato el decreto, y ahora está reunido Perotti con especialistas, ya poniendo restricciones a la nocturnidad, por ejemplo. Claro, pero por eso, atención, que se viene, lo que estamos contando con esto, lo que estamos contando, que se le viene un nuevo conflicto a Alberto Fernández, al presidente, si esta vez no coordina bien con Trota, con los ministros de Educación, con los gobernadores, porque ojo que Rodríguez Larreta es una cosa, Perotti es otra cosa, Schiaretti todos saben cómo es Schiaretti, digamos. El cordobesismo Si se Alberto maneja Fernández solo. aparece de nuevo en una cadena nacional diciendo, ¿saben qué? Yo tomé la medida y creo que hay que cerrar todo y también las clases. Y esa la tomé yo, soy el presidente y me van a... Vamos mal. Entonces, la situación es muy dramática y lo que hay que trabajar desde la gestión del presidente, de su ministro de Educación, de su ministra de Salud, con los ministros provinciales y con los gobernadores, es ver cómo se hace para frenar esta disparada de contagios. Obviamente cada territorio está viendo en particular no solamente esto de los contagios, sino también el tema de la terapia intensiva, pero evidentemente hay una situación muy preocupante en Ciudad y Gran Buenos Aires, y como lo vieron ahí a Velocopit, a la gente de OSDE y de las otras prepagas, van en trencito viéndolo primero a Kicillof y después lo van a ver a Rodríguez Larreta porque están realmente muy preocupados. Los efectores del sistema de salud están muy preocupados respecto a lo que está ocurriendo y con esta dinámica de contagios que, insisto, está desbordado de cualquier parámetro que era acá, esta línea amarilla, eran los 150 casos acumulados, casi 10.000 habitantes, que era lo que se tomaba desde el año pasado como parámetro de zona de riesgo para frenar la circulación. Maxi, y lo que las obras sociales no fueron a pedirle respiradores a Kicillof ni ahora a Larreta. Le fueron a pedir que tomen medidas para frenar la circulación de personas. Claro. Exactamente. Está Federico Aurelio. Gracias, Federico, por atendernos como siempre. Me interesaba, Federico, una visión tuya de cómo ves esto, ¿no? Este contraste. Rodríguez Larreta, Alberto, y este pasaje rápido, muy vertiginoso, donde se viene lo peor de la pandemia y uno empieza a pensar que también lo peor de la política, que es la incapacidad justo en este momento de coordinar medidas. No, lo que quiero mostrar acá es la foto de los dos señores, de Larreta y de Alberto Fernández. Bueno, mira, esto indudablemente le está generando confusión a la sociedad argentina. Yéndonos un poco antes de esta discusión del cierre de las escuelas, la sociedad venía valorando dentro de las acciones del gobierno nacional la acción que más estaba reconociendo del gobierno nacional era justamente la de el control de la pandemia y la vacunación, que de hecho sigue teniendo hoy una valoración más positiva que negativa a pesar de la demora que la sociedad considera que está teniendo. Ahora, y por supuesto que de acuerdo a todos los datos que vos también bien desarrollaste, también la sociedad venía mostrando una gran preocupación por la cuestión del coronavirus. Por eso estaba mayoritariamente de acuerdo en que hubiera más restricciones de las que teníamos hasta hace unos días. Pero el límite era el tema de la escuela, es decir, que cuando uno le planteaba qué cuestiones estaban de acuerdo con cortar la circulación nocturna, con cerrar los espacios cerrados, pero sin incluir las escuelas y las oficinas laborales. Bueno, cuando se decidió incorporar las escuelas, esta decisión quedó en minoría y ahí surgió toda la discusión que primero fue jurisdiccional, después fue política y se combinó con la discusión judicial. Y de la manera que se fue desarrollando se llevó principalmente a una discusión política. Y eso es lo que le genera desasosiego a la gente, porque ven que hay una problemática, que es el coronavirus, que como vos bien estás describiendo, está llegando a sus picos máximos, hay un nivel de ocupación muy alto de las unidades de terapia intensiva, y sin embargo la dirigencia pareciera que en vez de estar trabajando en conjunto en cómo resolver esta situación, están discutiendo sobre si una medida es más correcta hacerla de una manera
u otra. Y a la larga les puede perjudicar a toda la dirigencia, los que opinaron de una manera y los que opinaron de otra manera. Por eso me parece que aquellos que están sacando conclusiones del corto plazo sobre si una decisión fue correcta o incorrecta, teniendo en cuenta que la película de la pandemia falta mucho por filmar y rodar, me parece que pueden estar equivocándose. Entonces hay que estar muy alerta a en qué momento la sociedad va a generar un quiebre entre su problemática del día a día y la capacidad de la dirigencia en agruparse y tomar decisiones para intentar resolverlo. A ver, Federico, ¿cómo pensás que, pues los conocés a los dos y aparte has estudiado su trayectoria política, tanto de Alberto Fernández como de Rodríguez Larreta, ¿cuál pensás que podría ser un punto, si hay espacio ya, para encontrar un punto de acuerdo en este momento que, además de todo lo que estamos viviendo, es un año electoral, es un año donde también los dos viven en muchas tensiones dentro de sus espacios políticos, pero ¿cuál pensás vos que puede ser un punto de retorno? No digo de mi amigo Horacio, lo del año pasado, pero un punto, si se quiere, de volver a gestionar esto en conjunto. Teniendo en cuenta un poco lo que vos decías, ¿no? Cualquiera con estos indicadores de terapia en el área metropolitana o de contagio diría, hay que cerrar todo. Bueno, el propio presidente entendió que era imposible esa medida, que tal vez, seguramente, no tal vez, le aconsejaron los infectólogos y demás, porque como vos decís, no hay posibilidad de cerrar la industria, la construcción, el comercio, como se hizo el año pasado, optaron por el tema de la nocturnidad. El presidente avanzó un paso más con el tema de las escuelas. Pero ¿cuál considerás que puede ser un punto de volver a acuerdos para la gestión? Al menos una especie de tregua de gestión en este momento. Lo primero, tienen que dialogar, digo. Si no dialogan en la toma de las decisiones, que por más que uno de los poderes tenga la potestad de tomar las decisiones, pero inciden esas decisiones sobre el distrito que gobierna el otro, indudablemente lo necesario es que dialoguen para que, independientemente de que después puedan o no ponerse de acuerdo, por lo menos estén en conocimiento de qué es lo que se está evaluando y las decisiones que se van a tomar. En segundo lugar, sobre este punto específico, existen datos que se pueden estudiar en conjunto entre los equipos del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad, de cuánto está incidiendo toda la mecánica de la escolaridad presencial, no solamente el contagio de los alumnos, sino también de los que los acompañan, de la utilización del transporte público, es decir, los datos que esgrimen contradictoriamente el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad. Es decir, analizar en conjunto, de una manera objetiva, los datos para sacar la conclusión de si está afectando o no, o si genera un aumento de contagios la escolaridad presencial. Independientemente de la voluntad de la sociedad, que por supuesto que la sociedad mayoritariamente quiere que haya o escolaridad presencial o escolaridad mixta entre lo presencial y lo virtual. Muy pocos están de acuerdo con solo la experiencia virtual porque valoran muy críticamente el año pasado cuando sucedió de esa manera y consideran que los chicos aprenden menos. Entonces, lo que es necesario en este momento límite del coronavirus es que se tomen las decisiones de acuerdo a esto. De hecho, ahí tu mismo equipo estaba relatando de que ya el Gobierno Nacional estaría evaluando para que cuando terminen esas 2 semanas que había incluido en el decreto el Gobierno Nacional, un sistema de escolaridad presencial administrada y demás. Es decir, que ya están estudiando. Bueno, ahora se armó una tremenda discusión por estas 2 semanas que pareciera que después no va a continuar esa decisión de cerrar la presencialidad de las escuelas. Bueno, llegar a una lógica de no generar más leña al fuego de una Argentina que tiene problemáticas que se van acumulando, que se van agravando y que ninguna de ellas muestra una perspectiva de solución. Y justamente era esta, como te decía al principio, la problemática del coronavirus, la que más le estaba reconociendo la sociedad al Gobierno Nacional, que de hecho le está reconociendo al Gobierno Nacional y a todos los gobiernos provinciales una valoración positiva del plan de vacunación. Pero claro, ahora, a pesar del plan de vacunación, y como sucede en muchos países, aumenta el número de contagios, aumenta el número de utilización del sistema médico, y eso está generando mucha preocupación. Federico, desde el punto de vista de las escuelas, vos decís que el descontento con el cierre atraviesa a todos los sectores sociales o es mayoritario en algún sector social.
Hay grandes diferencias en opinión sobre el cierre de la presencialidad. El más crítico del cierre fue en la ciudad de Buenos Aires y mucho más crítico el no votante de Alberto Fernández. Dentro de los votantes de Alberto Fernández y, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, que también se tomó la medida ahí, había una valoración más positiva del cierre de las escuelas. Pero no porque estén de acuerdo en el cierre de las escuelas, sino porque lo consideran necesario para morigerar el efecto del coronavirus, teniendo en cuenta el número de contagios que estamos visualizando todos los días, ¿no? Y la otra pregunta que debería hacer es si vos crees que, porque bueno, vos conoces a nuestra dirigencia política ya de hace muchos años, y bueno, yo siempre digo, algunos evalúan las cosas desde el punto de vista ideológico, dicen, no, fíjate, Alberto Fernández viene del peronismo, del kirchnerismo, quiere todas las escuelas cerradas, y desde ese lado dicen, no, mirá Larreta, quiere ser un nuevo Bolsonaro, que se mueran todos, no le importa nada. Yo no creo en esa postura porque sé que ni Alberto Fernández tiene esa ideología, ni tampoco Larreta del otro lado, hay que ver sus trayectorias. Todos han pasado, mira, justamente estos funcionarios, Larreta de un lado, Alberto Fernández, han pasado por el menemismo, han pasado por distintos espacios políticos. No hace falta sacarle la ficha, no la reciente, la que conocen los que recién comentan la política, sino los que venimos viendo hace muchos años, digamos, el manejo político de cada uno de los dirigentes. Ahora, en un año electoral, ¿vos crees que puede haber algún tipo de acuerdo en el cual no se estén recelando una ventaja política o cómo quedan posicionados para la elección que es ahora, este año, en septiembre, tal vez sean las primarias? No creo que ninguno de los dos haya tomado las decisiones que tomaron pensando en el año electoral, independientemente del efecto político que generaron las decisiones que tomaron. Ahí sin duda hay una diferencia. El presidente tomó una decisión en base a una política sanitaria que le dio prioridad frente a cualquier otra situación, y el jefe del gobierno de la ciudad considera que el sistema educativo presencial no incide o incide de muy baja relevancia en el contagio del coronavirus, y entonces tiene la posición de que podría seguir la presencialidad. Y a partir de ahí surge toda la discusión y las consecuencias políticas. Por supuesto que ninguno de los dos hoy podemos tener certeza de si su posición es la correcta o no, porque habrá que ver qué sucede en las próximas semanas con el coronavirus y si hay algún efecto de la presencialidad de las escuelas en ello, como para saber cuál es la decisión más correcta. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, este conflicto, este nuevo conflicto con el gobierno nacional, tal como tuvo el año pasado con el tema de la coparticipación, independientemente de la incidencia de la medida específica del gobierno nacional, de lo que implicó el recorte de fondos el año pasado y la decisión de la escolaridad en este año, lo posiciona más fuertemente como el líder que el votante opositor considera que debe tener ese espacio, ¿no? Pero eso es un efecto político que no creo que sea el objetivo buscado de la decisión ni del presidente ni del jefe de gobierno, porque aparte sería demasiado prematuro y falta demasiada agua a correr por el río como para pensar que esto se va a llevar directamente al escenario electoral. Y de hecho estás diciendo, bueno, que el presidente optó por asumir un costo político que obviamente tiene todo tipo de restricción, incluidas las escuelas. Lo que se está discutiendo, y obviamente si acepta asumir ese costo político es porque realmente cree que hay una situación dramática por delante y hay que tratar de frenarla a como dé lugar. En todo caso, lo que se está cuestionando es la capacidad de gestión de esa decisión que el presidente ha tomado, viendo un costo por delante mucho mayor, ¿no?, en términos de vidas y de catástrofe sanitaria. Así es, y sobre todo en este área que como comentaba, era una de las áreas donde la sociedad veía un mayor reconocimiento de la gestión del gobierno, a diferencia de otras que les preocupa igual o más, como la situación económica, donde la gente está severamente preocupada y no ven que haya ninguna decisión que esté permitiendo resolver el problema, ¿no? Bien, Federico, gracias, muy amable, como siempre. Está Federico Aurelio.
Bueno, vamos a avanzar, porque tenemos mucha información. Ya vas a contar el tema de la Sputnik de producción local, como es el tema con el laboratorio Richmond, que ha habido algunas aclaraciones y ampliaciones respecto a ese tema. Pongamos un poquito del tema económico sobre la mesa. Sigue la negociación gobierno-empresarios por el tema precios, y ahora vamos a hablar de los alquileres que siguen disparándose por arriba de la inflación. Bueno, en los últimos 2 días se pasaron tanto el gobierno como las empresas, las principales fabricantes de alimentos, negociando lo que será una nueva canasta de alimentos básicos con precios congelados. Ahora vamos a contar cómo viene la negociación, cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son los puntos de conflicto. La idea que vamos a tener, la novedad hacia el principio de mayo, es una canasta de 120 productos de alimentos básicos que van a tener precios congelados hasta fin de octubre, hasta después de las elecciones, por lo menos hasta la fecha que se conoce ahora. Son 180 días, 6 meses de precios congelados, 120 nada productos. más en 120 productos básicos. Eso las empresas la semana que viene va a tener que llevarle al gobierno, son 20 empresas líderes de la Argentina, cuáles son sus propuestas para tener estas... Son muy pocos productos, tengamos en cuenta que precios cuidados son 470, acá estamos hablando... Claro, son 670. Bueno, 670, acá estamos hablando nada más de 120 productos con precios congelados. Bueno, congelados. ¿Qué más? Bueno, la condición que ya les dijo el gobierno a las empresas es que esos 120 productos se vendan no solamente en los supermercados, como ocurre con los precios cuidados, sino también en los autoservicios chinos, en los almacenes de barrio, al mismo precio, con lo cual eso abre una negociación paralela entre los fabricantes con los intermediarios, con los distribuidores, los mayoristas, porque todos tienen que vender al mismo precio. Incluso lo que se está negociando es si, por ejemplo, la botella de aceite o de fideo que esté en esta canasta va a tener un sello con el precio puesto. Está bien, pero son muy poquitos productos, y ahí el tema es que haya abastecimiento. Bueno. Que estén los productos, que no haya desabastecimiento. ¿Por qué uno puede pensar que sobre esos 120 productos va a haber abastecimiento? Y porque lo que les da el gobierno a las empresas es el final de precios máximos, que es lo que le vienen reclamando las empresas, que termine el precios máximos, que son 70.000 productos. Es decir, el gobierno acepta bajar 70.000 precios máximos a cambio de 120 precios congelados. Claro, ahora mirá la próxima Es como una especie plaza. de reconocimiento de que ya no podía controlar más precios máximos. Acá nosotros venimos contando cómo justamente precios máximos tuvo en el último año 11% de aumento según el gobierno, pero cuando vas a los números del INDEC no aumentaron 11, aumentaron más de 30. Entonces el gobierno reconoce que las empresas aumentan por encima de ese valor. Hay faltante de productos que los encubren con otros envoltorios. Entonces la incógnita es ¿cuánto van a aumentar los productos que se liberen de precios máximos? Porque las empresas dicen hay un 25% de atraso, queremos aumentar eso, y ahí Paula Español ya les dijo en las reuniones del lunes y martes, no, nosotros vamos Esa a es la monitorear, noticia. a coordinar. No los 120 productos congelados que te van a poner en la góndola, a ver si los encontrás o no. Sino que, ojo que se viene el descongelamiento total, porque de hecho ya ha existido en la realidad, lo que estamos diciendo, los precios máximos estaban perforados por todos lados, de 70.000 productos. Claro. Entonces, ojo que estamos en un momento donde Guzmán necesita, y lo ha planteado clave para el programa económico en este momento, que se desacelere la inflación en los próximos meses. Para eso se está anclando el dólar, para eso se posterga el aumento de tarifas de servicios públicos, o se hace muy reducido. Pero bueno, la verdad que fuerte, ¿no? Dan de baja 70.000 precios máximos, que aún así había problemas de control, que no se cumplían, que había faltantes y demás, a cambio de 120 precios congelados. Bueno, por eso acá va a ser clave la negociación con los supermercados, porque hoy precios máximos se consigue básicamente en los supermercados, en los chinos, en los mayoristas, en los almacenes, esos precios están por arriba. Entonces la negociación con los supermercados para que justamente haya abastecimiento y se consigan no solamente en las grandes cadenas, sino también en los comercios minoristas. Bueno, en un ratito hablamos de la Sputnik fabricada acá en la Argentina. Ojo que la Sputnik es, dentro de todo, una de las mejores vacunas. Sin duda una de las mejores vacunas que hay hoy en el mercado, pues tiene una efectividad similar, no sé, a la de Pfizer, o a la de Johnson & Johnson, pero ha mostrado menos efectos adversos.
y sin duda, algunos dicen, terminó siendo mucho mejor que la AstraZeneca, que era la gran apuesta del gobierno de los Estados Unidos, el Reino Unido. Tiene menor efectividad y hay problemas en los países europeos. Estados Unidos no quiere aplicar la de AstraZeneca. De hecho, no va a aplicar creo que ni una de AstraZeneca en Estados Unidos. Y Estados Unidos puso $2.000 millones para desarrollar la de AstraZeneca y un poco más, no sé si para completar, no sé cuánto puso el gobierno del Reino Unido. Pero en última instancia, una de las mejores vacunas que están hoy en el mercado termina siendo la Sputnik por ahora, ¿no? Bueno, esta Sputnik finalmente se va a poder fabricar en la Argentina. Vamos a ver bajo qué condiciones y a partir de cuándo. Vamos a hablar del tema alquileres y tenés todavía mucho ruido político, novedades de estas reuniones de último momento por el tema clases y la reunión que están teniendo en este momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la medicina prepaga. Después de haberlo visto a Kicillof, los empresarios de medicina prepaga se van a verlo a Larreta. Bueno, ¿qué va a salir de esa reunión? Tanda y ya volvemos. Bueno, está Diego Nicolás en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí con los empresarios de la salud y con los funcionarios de la ciudad. Diego. Sí, Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Empezó hace algunos minutos este encuentro aquí en el gobierno de la ciudad. Se encuentra obviamente del lado del sector privado, Claudio Velocopit, y como funcionarios del gobierno de la ciudad se encuentra tanto Justi como Quirós. Lo que nos decían que, bueno, este tipo de encuentros se ha dado periódicamente, pero particularmente en este punto de inflexión donde la posibilidad de la saturación del sistema de atención más específica puede llegar a un punto cúlmine. Bueno, es necesario hablar en esta reunión. El encuentro, por ahora, nos dicen que no está participando Horacio Rodríguez Larreta, aunque no se descarta que el jefe de gobierno pueda sumarse dentro de algún ratito nada más. Así que atentos aquí en la sede del gobierno porteño a esta reunión que están teniendo el gobierno de la ciudad con el representante de los sanatorios porteños de la gestión privada. Gracias, Diego. Volvemos ahí en cualquier momento. ¿No se va a sumar Larreta al encuentro? Van a estar Justi y Quirós. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos minutos. Querías dar datos del tema de transporte. Sí, Maxi, el impacto de las medidas en el uso del transporte en el área metropolitana. Una aclaración previa, muy difícil de identificar si tiene que ver con la restricción nocturna, si con los controles en los trenes, subtes o colectivos, o con la educación, o es el efecto de todo eso, porque no está distinguido por horarios. Pero vamos a ver, de hecho, ahí tenemos, las columnas son los lunes, el lunes de esta semana, que es el último dato disponible, el lunes de la semana anterior y el lunes de más a la izquierda, en donde todavía no había ninguna restricción. Entre el lunes 5 y el lunes 12 se redujo un 15,9% la utilización del transporte público, todo junto, colectivos, subtes y también trenes del área metropolitana. Y desde este lunes, con relación al lunes anterior, o sea, la comparación del 19 con el lunes 12, se redujo otro 16,5%. El uso del transporte, estos son usuarios de tarjeta SUBE que pasan por cualquiera de los medios de transporte del área metropolitana. Y después, si uno analiza cada uno de ellos, por ejemplo, vamos a la siguiente placa, lo que más bajó y lo que más se nota es el uso del colectivo, que bajó primero un 8,6% el lunes pasado contra el anterior y este lunes de esta semana contra el de la semana anterior un 16,7%. Ahí lo que menos bajó, de hecho, fue el tren, que primero bajó un 6,6% y después el 11,3% en la última semana. Y esto es lo que ven, Maxi, en el gobierno para decir hay que bancar un poco más las medidas para que la utilización del transporte público impacte en la cantidad de los contagios en el área metropolitana y que deje de circular tanta cantidad de personas. Estamos hablando ahora, primero, este fue el primer lunes donde hubo el conjunto de las medidas, ¿no? Restricción de 20 a 6 de la mañana para andar de noche, más control en el transporte público en general y además fue el primer lunes sin presencialidad en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? No olvidemos que en la ciudad sí abrieron las escuelas.
Bien, un dato respecto a la negociación en medio de todo esto, de qué pasa con las PASO, con las primarias. Bueno, esta tensión entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta también se termina mezclando, si querés, con esto que venían negociando de posponer las PASO. ¿Te acordás que formalmente fue Guado de Pedro al Congreso, se reunió allí con los principales dirigentes de Juntos por el Cambio y les habían propuesto posponer las PASO de agosto a septiembre y las elecciones generales de octubre a noviembre? Esa negociación se estancó y ahora el oficialismo está corriendo a la oposición diciendo, bueno, si no avanzamos con esto, hay un plan B y el plan B podría ser suspender directamente las elecciones este año. Suspender las elecciones. ¿Qué elecciones? Las elecciones de que no se hagan directamente las elecciones, ni las PASO ni las generales este año. ¿Quién va a hacer eso? Bueno, es con lo que están amenazando. Eso amenaza en el oficialismo. El gobierno nacional. El gobierno nacional, en el oficialismo, y dicen, ojo porque podemos juntar los votos del resto de la oposición, necesitan 129 votos en el Congreso, en diputados, y esa es la amenaza que le están haciendo a Juntos por el Cambio como opción B si no avanzan en... Sí, bueno, lo estamos diciendo acá y lo vas a ver muy pronto en muchos portales. Fuerte, fuerte. Muy fuerte, qué sé yo. Es un juego de la política, pero ya está, ya están filtrando eso. Pero algunas cosas me parece que es ya correrlo con la vaina, digamos. Bueno, además Juntos por el Cambio tendría que aportar algunos votos para que sigan los 129. Ahí. No necesariamente, llegan a 129 sin Juntos por el Cambio. Claro que los gobernadores no van a querer tener elecciones en su provincia y demás. Pero bueno, el tema electoral y cómo se corre... Ponle los diarios mañana. Vamos, bueno, pero por eso, no, es fuerte. Si lo que vos estás contando es fuerte. Vamos a ver qué pasa. Contame el tema Sputnik B y ahora hablamos del tema alquileres. Sí, Maxi, de hecho ya el Instituto Gamaleya de Rusia está evaluando las muestras que mandó el laboratorio Richmond y que de hecho es el que envía esto, digamos, cómo se va a producir en la Argentina la vacuna. Va a tener que mantener el envío del principio activo, ¿no? Del antígeno, para que se produzca en el país de los dos componentes, ¿no? Recordemos que tiene el componente 1 y el componente 2. El laboratorio, lo que va a hacer acá en Argentina, es lo que llamó de hecho su presidente Figueiras el fermentado, digamos, ampliar el principio activo, formularlo, o sea, dividir la cantidad necesaria del principio activo por cada una de las ampollas y después llenar los viales, ¿no? Los frasquitos donde se distribuyen las vacunas. Lo que sí, esto es muy importante, que va a mantener siempre que se requiere la importación, por un lado, del principio activo y además de los insumos críticos como los propios viales, que recordemos fue el insumo que no había suficientes en México y por eso se tuvo que trasladar parte del envasado de la AstraZeneca a los Estados Unidos. ¿Cuándo van a estar disponibles? Y acá es donde el gobierno nacional, Maxi, dice, y no sé, hay que preguntar al laboratorio. ¿Por qué? Primero el instituto ahora debe verificar... Acá es donde decía, ojo, ojalá que sea cuanto antes, pero no hay que inflar las expectativas. Y exactamente. Primero tiene que verificar y aprobar todo el proceso el Instituto Gamaleya. Después de eso tiene que hacer exactamente lo mismo la ANMAT y aprobar la utilización para uso de emergencia de la vacuna en la Argentina. Importante, el Estado argentino tiene que firmar un contrato con Richmond que hoy no existe. Es decir, por ahora es... Todo eso va a estar, digamos, ¿no? Sí, sí, pero de todos modos es una vez que ocurra el proceso técnico. Y por otro lado, Richmond recién lanzó la inversión para ampliar su planta de producción. No está buscando inversores. Actualmente puede producir 1 millón de dosis por mes si todo esto avanza, si tiene los insumos y si le aprueban la producción. A partir de junio. Recién el próximo año va a poder multiplicar, aumentar por 5 la producción a 5 millones de dosis mensuales y prometen que una vez que se termine de completar la planta van a llegar incluso a 500 millones de dosis anuales, pero falta mucho para que se complete la inversión. El gobierno que dicen es muy importante, la incidencia de esta producción en la campaña de vacunación actual no necesariamente va a ser muy importante, sí a futuro, porque la Argentina, como todos los países, van a necesitar todos los años o cada un periodo de tiempo determinado volver a vacunar a su población. Exactamente. Lo mismo en el corto plazo también, si a partir de junio pueden tener 1 millón de vacunas, veremos, pero si pueden tener, también ayuda a la coyuntura. Pero claramente el tema es después del 2022. Dame un datito de alquileres. Los alquileres están, como ocurrió ya el año pasado, subiendo el valor de los alquileres por encima de la inflación. Fíjate lo que pasó en el primer trimestre del año, datos de Zonaprop,
aumentaron en marzo 4,9%, una décima más que la inflación de ese mes. En el primer trimestre acumula 14% los alquileres de aumento, también es un punto más que la inflación, que fue en el primer trimestre del 13%. Y acá un dato muy importante, Maxi, que tiene que ver con, bueno, una de las explicaciones de por qué aumentan los alquileres. Bueno, cae la oferta. ¿Cuánto? El 23% en el último año. Hay un 23% menos de inmuebles ofrecidos justamente para alquilar. Esto producto, los especialistas argumentan, de la nueva ley de alquileres, que justamente los contratos obliga a hacerlos a 3 años y no a 2, con un índice ya formulado por el Banco Central, digamos, distintas cuestiones que redujeron justamente la oferta de alquileres. Los aumentos, el aumento de alquileres últimos 12 meses, bien por encima de la inflación. 67,4%, por eso te decía, ya viene... La inflación está corriendo al 42,6%. Claro. Y 67% de aumento de alquileres. Bueno, ¿y cuánto cuesta justamente un alquiler promedio según Zonaprop? 2 ambientes, 35.000 pesos, y un 3 ambientes, 48.450. Bien, a ver, algunos mensajitos que me habían llegado a mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial. Bueno, lo que hablamos de Estados Unidos es un poco así. Estados Unidos no aplica la AstraZeneca, eso es lo que dije, claro, que no aplicó ni una sola de AstraZeneca. Que está vacunando... Con Moderna y Pfizer. Pfizer para mayores de 60 años, Moderna para menores de 60 hasta 30 años y Johnson... La de Janssen, que de hecho en algún momento la suspendió porque claro, había también dudas, que era la de la monodosis, ¿no? De 8 a 30 años. Y después acá tenía un mensaje, me dicen que cerraron la frontera terrestre con Brasil para cargas hoy. Vamos a chequearlo, por favor comenten el tema porque es gravísimo para la producción y los insumos. Hay mucho control y se había cerrado para el tránsito, obviamente, de turistas y para... Bueno, eso ya, claro. Se cerró totalmente, no solamente para turistas, sino que los argentinos vía terrestre, por las fronteras terrestres, no podían regresar de Brasil. Pero el tema de carga seguía abierto. Vamos a chequear a ver si esto está ocurriendo en alguno de los pasos fronterizos y por qué motivo. Puede haber habido algún brote, alguna cosa en particular. Tanda y ya está llegando Marcela Pagano.